¿cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. El día de hoy, en este periodismo de vida, pues vamos a hablar de un tema de vintage. Y les quería preguntar ahorita, ¿qué es lo más viejito que tienes en tu casa? Pero creo que no es correcta la pregunta, ¿verdad? No. ¿Qué es lo más Habrá quien diga, representativo? pues mi vieja. Sí. O No, mi puede ser. viejo. O mi viejo, sí, no, claro. ¿Tú qué es lo más viejito que tienes en tu casa? Y O decir yo. bueno, sí, claro. No, pues es que yo sí soy como medio coleccionista de cosas. ¿Ah, sí? Sí, o sea, tengo relojes antiguos de bolsillo. Ajá. Tengo un triciclo de los de Apache, ¿te acuerdas de los? Sí, sí, sí. Con Pues. macetas, como es. Tengo una carriola de madera de las que se usaban antes, como con floreros y otra con vino. O sea que es como entonces sí, la mía sí parece museo. Mira. ¿Y tú, Carlos Armando, ustedes qué tienen en su casa que sea como lo más viejito? Yo, pues, vinilos de mis papás. Sí, de sus discos. Ya viste que ya venden otra vez los famosos tocadiscos. Ajá, sí. $300. 6,000 pesos. No, deja los tocadiscos. Los Porque yo ya compré discos. el tocadiscos. El disco. O sea, ya compré hacerte sí, de la colección de ahora, pues. Pero el Sargento Pimienta de los Beatles, Ajá. 1500. ¿El qué, oye? El acetato. ¿Reeditado o el original? Sí, No, pues eso es una edición especial, no Sí, inventes. pero 1500 un acetato. Es difícil volver a reacomodar con tus discos de acetato. Fíjate, ¿cuánto cuesta un CD? Vamos, un CD, pues ya en las pirañas de Tepito te cuestan a peso. No, hombre, ¿cómo 1,500? Pues, ¿qué hace el disco? ¿Cómo te canta Pues es solo? que ya es como entre rollo Te canta solo. Se te aparecen los Beatles en realidad virtual. No, de veras, los acetatos están muy caros. Se te puede decir que el de Pink Floyd cuesta 800 pesos. Ay, oye, ¿cuánto costaban los LPs? ¿Ustedes se acuerdan? Yo no me tengo ni la más remota, no me acuerdo. ¿Cuánto costaban? Como 150 pesos de aquellos años. 300 pesos, más o menos 200 pesos. Porque de lo que vamos a hablar hoy es de ese pasado que está de moda. Porque en algún momento todo esto se consideró un desecho. Bueno, creo que muchos lo único que llegaron a guardar por inteligencia fue justamente la colección de los acetatos. Pero todo lo demás, pues lo sacaste. Los tocadiscos, Las consolas, radios quizá de muchos años, pero pues hoy están de moda otra vez. Fíjate, ya no se considera, por ejemplo, las prendas de segunda mano, ¿no? Que aquí lo platicábamos la semana pasada con el vintage. Pues te cuesta muy poco y puedes tener acceso a estrenar más con poco dinero. sí, que es la idea. Que esa es la idea. Tiendas exclusivas de muebles, con diseños contemporáneos, pero bueno, los mercados sobre ruedas. Ya rescatan muebles y te los venden en los mercados sobre ruedas. Vajillas, objetos decorativos. ¿Qué es eso? Un libro que se llama Soy retro porque, y viene toda una colección de todo lo que existía en la onda retro. Los chicles Bubble Gummers, Los Motita. fabuloso Fred, los Motita, los villanos de entonces de la época de Catalina Krill. Bueno, hay una línea bien bonita, italiana, por cierto, de licuadoras, tostadores, todo es retro. Colores azul, pastel, colores, todo es para atrás, vajillas, ¿no? Discos de vinilo, lo que estamos platicando, en fin, son cosas que hoy son muy codiciadas. Tú vas a los mercados de pulgas y bueno, ver un teléfono de los de antes en buenas condiciones, no, hombre, pues es una joya tenerlo en tu casa. Del cine pasa lo mismo, todo el tema de videojuegos, los cómics.
Pues, los remakes de las secuelas, las adaptaciones, ¿no? Sacan un reinicio de serie y le ponen, bueno, lo de ahora de Catalina Krill. ¿Cómo va eso, Carlos Armando? Pues muy padre porque son todas las telenovelas clásicas, que lo curioso es que yo creo que mucha gente no se va a dar cuenta, pero ya se han hecho varias veces. O sea, Rosa Salvaje, que es la que estoy viendo ahorita, pero Ujú. las ediciones que han sacado resumidas ya se han hecho varias veces. Pero ahora lo bonito es eso, es esa nostalgia del pasado que van a hacerse las versiones muy, muy apegadas a la original, los ¿Cuántos nombres de los capítulos? ¿Unos personajes. 40? 25, muy rápidas, muy intensas. Pues fíjense, es que en todo, por ejemplo, personajes literarios, personas que han fallecido, bueno, pues la pluma ajena, el libro vuelto a reeditar, o sea, todo eso tiene un valor incalculable, ¿no? Bueno, rescatan alimentos y bebidas de hace 40 años. Imagínate, La chaparrita. la chaparrita del naranjo que no tiene comparación, ¿no? Ejemplos muchísimos. Hay un frenesí por lo vivido, por la nostalgia. Por eso que hoy nos impulsa ese consumismo vintage, que así se llama, y retro. Conceptos que son, pues, como sinónimos, ¿no? Que significan cosas completamente distintas, pero hoy lo usan como sinónimo. Ahí es vintage, sí es retro, pero no es lo mismo. Los objetos vintage son piezas reales del pasado, que se rescatan de los sótanos de nuestras casas, de los tianguis, en las tiendas de segunda mano. Es como un valor fetiche, ¿no? De lo que se atesora en esas historias, objetos que te cuentan historias de vidas pasadas. Por ejemplo, un disco de vinilo de los años 60. Lo retro evocan al pasado. No son piezas, te evocan al pasado. Es una estética, pues, de otra época, no es un objeto. Eso es vintage. Y retro es toda la ambientación. No son antiguos, no son piezas antiguas. Eh, es, por ejemplo, ese disco de vinilo que es vintage, lo reeditas, remasterizas, revuelves a editar y eso sería un retro. Un concepto, por ejemplo, estas hamburguesas, ¿cómo se llaman? Que tú entras a estas hamburguesas y estás en los 60, en los 70. Johnny Rockets, Sí. exactamente. O, o cómo eran las Coca-Colas de entonces de colección, o cómo era... ¿Qué se vendía en México en ese tiempo? Yo estoy viendo una serie que se llama Velvet. Ujú. Me está gustando. La moda es impecable. No puede ser el vestuario de esa serie. Vale la pena nada más para ver cómo se visten las mujeres de esa serie. Y es todo ese concepto de antes, de la chica yeye, de la gogó, ¿no? Eso se bailaba. Fíjate, la música te regresa a eso, ¿no? Vivimos, por ejemplo, pues añoranzas, rescatando, eh, pues cosas, ¿no? Tendencias, nuevas generaciones que muchos millennials de ahora, estos chavos, les gusta eso, les gusta esa moda. Y empezó por aprenderse con aquel jueguito de los Beatles, las canciones de los Beatles, todos los juegos, videojuegos, cómo tienen que ver con ese, el diseño, por ejemplo, de Call of Duty, es retro. O sea, es un ambiente completamente retro en algunos puntos donde juegas, ¿no? En algún... eh, por ejemplo, Ingrid Saquipa es una publicista de la Universidad Central de Colombia. Dice, los jóvenes adoptan modas por una profunda necesidad de adherencia, de reconocimiento, de referentes, de búsqueda, de rituales, pues de significados que le den sentido a un estilo de vida que cambia rápidamente por este flujo tecnológico y económico actual. Por ejemplo, para ella los adelantos tecnológicos, la inmediatez, la celeridad imperantes potencian, ¿no? El consumo de productos nostálgicos del pasado.
cómo eran los encendedores de antes, cómo eran las cigarreras, todo el colorido, los colores pasteles, pero también bueno, eso es después de la psicodelia, ¿no? Ujú. La psicodelia es otra etapa, pero las botas, señores, los cuellos de ustedes que parecían solapas de traje. Sí, los cuellos de paloma que se les llamaba. Es decir, todos estos productos causan una especie de nostalgia en los chavos que no vivieron ese pasado. Eso es lo interesante. Los que lo vivimos fuimos nosotros. Es como, ¿cómo era la época en la que creció mi mamá, ¿no? Que tiene 80 y tantos años. Muchos de ustedes me escuchan. Pues, ¿cómo era su época? ¿Qué había? ¿Qué compraban? ¿Cómo era una licuadora? ¿Existían? ¿Cuánto costaba? Mi abuelo y mi abuela paternos me heredaron sus libros. Era increíble ver los precios de los libros, de 2 pesos, de 1 peso, ediciones que venían de Argentina, no se hacían en México. Los títulos de los libros, es un mundo fascinante meterte al pasado en los libros, ¿no? En cómo eran las carátulas, o sea, todas las ediciones, en dónde se hacían. Y luego súmale que te encuentras apuntes del abuelo, una cartita ahí metida entre los libros, ¿no? Es una joya, bien bonito. Fíjense, desde el punto de vista de la neurociencia, Francisco Mora, autor de Cuando el cerebro juega con las ideas, que es un libro de veras muy recomendable, él dice, en un mundo electrónico, virtualizado, en el que tenemos contacto directo con lo que sea, aunque no lo vemos, incluidas las personas, a través de las pantallas, se pierde el significado del placer. Y entonces este señor dice que la intimidad y el calor humano no están presentes bajo estas circunstancias. Entonces el cerebro nos impulsa, así lo explica él, a una mirada para atrás, a una retrospectiva, donde busquemos en nuestra memoria, en elementos básicos que nos causan emoción, para sentirnos vivos, para sentirnos protegidos y seguros. Me suena muy lógico, no sé ustedes qué piensan, a mí me suena muy lógico lo que dice este señor. Por ejemplo, hay una mujer, Nuria Aragonés, de la Universidad de Barcelona. Ella es historiadora de la moda y profesora y todo este tema, ¿no? Y entonces ella dice, la moda vintage, además de ser una forma de llevar piezas exclusivas, encaja en la corriente de consumir la conciencia, a través de la conciencia social, de reciclar, de usar lo de antes para no gastar en lo de ahora. Apostar por un consumo ético, sostenible. No sé si tú que me escuchas eres de las personas que guarda tu ropa, ¿no? Guardaste tu ropa de hace 3 décadas, 4 décadas. Hoy todo vuelve a ser exactamente lo mismo. Es la misma moda. Los aretes son grandes, o sea, todo tiene que ver con esa retrospectiva que hace el ser humano frente a lo que dice este señor, este psicólogo, que se dedica al tema de neurociencia, cómo necesitamos volver para entonces poder construir con más seguridad nuestro presente. Fíjate, es toda una psicología. Varias tiendas, por ejemplo, en Europa, están combinando las 2 temporadas, por decirlo así. Esa ropa actual, pero mezclada con vintage, con cosas de segunda mano. Entonces puedes tener un pantalón muy moderno, pero una blusa muy, muy, muy para atrás, de aquellas, pues esto de las solapas grandes, de las mangas anchas. Y entonces, por ejemplo, la literatura, Sophie Hannah
que resucitó el personaje de Hércules, de las novelas de Agatha Christie, Poirot, dice, estos objetos de segunda mano, en la venta y compra de libros, las búsquedas relacionadas con todo lo de antes, o sea, libro, todo lo que te imaginas viejito, registraron más de 500,000 de usuarios buscando una máquina de coser. Singer. Claro. Ajá. Sí. Mi mamá tiene una. No, hombre, la ves y dices, no, ¿tú sabes la historia de este aparato? O máquinas de escribir Remington. Todo eso hoy en el mercado cobra mucha importancia. Ahora, vámonos a la música para arrancar el programa. Es increíble que hoy muchas canciones no te las sabes. No te las sabes, pero tampoco tus hijos. No sabemos las canciones de atrás. Las retro, pues, las de aquella época en donde nos enamoramos, en el ¿cómo te va, mi amor? ¿No? Son una joya. Y eso nos hace volver a vivir, sentirnos vivos. Fíjate qué importante. De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernando? Así es, tenemos unas invitadas especiales el día de hoy, así que la invitación, valga la redundancia, es para que se queden con nosotros hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde. Escríbanos, @QTF, queremos escucharlos, queremos leerlos. Dice José Covarrubias, tiene 50 años en Colima. Por esto que mencionas de la nostalgia, por eso me gustó mucho la película de Roma. ¡Claro! Sí. Porque la moda, la política, las calles, ¿se acuerdan los periódicos, las cosas, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. No. Los puestos de Pues los puestos de periódicos, sí. Todo esto, ¿no? Los kioscos, gracias. ¿Cómo te vestías? Pues claro, José tiene toda la razón, por eso Roma nos gustó. ¿Cómo sonaban los refrigeradores, José? Sonaban distinto. Y el afilador. El afilador, el de la banda que va en la calle. Los camoteros. Eso lo logró, bueno, en fin. De eso y más vamos a platicar el día de El hoy. día de hoy, así que quédense con nosotros. Arrancamos pie derecho.